El silencio en la casa se había convertido en una presencia propia, espeso y pesado, como el aire húmedo del verano que presionaba contra las ventanas. Desde que Mark falleció hace 2 años, y especialmente después de que mi hijo Leo se fuera a la universidad el otoño pasado, el silencio tenía una manera de filtrarse en cada rincón. No se trataba solo de la falta de ruido. Era la ausencia de vida, de respiraciones compartidas, de las pequeñas rutinas que alguna vez llenaron estas habitaciones. Yo deambulaba por aquí, un fantasma en mi propia casa. Algunos días Leo llamaba, bendito sea su corazón, pero él tenía su propia vida, sus propias preocupaciones. Mis amigos lo intentaban, pero todos están ocupados, ya sabes. A veces la soledad se sentía como un peso físico en mi pecho. Esa tarde, el peso se sentía particularmente pesado. El aire acondicionado estaba luchando, silbando como un anciano, y el calor parecía amplificar el vacío. Estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando en blanco un crucigrama a medio terminar, el bolígrafo inactivo en mi mano cuando sonó el timbre de la puerta. Me sobresaltó. No esperaba a nadie. Tal vez era solo una entrega de un paquete. Me alisó el delantal, un hábito del que no lograba deshacerme, aunque rara vez cocinaba comidas elaboradas ya, y caminé hacia la puerta, mirando a través de la mirilla. De pie en mi porche, luciendo ligeramente inseguro, estaba David Miller. David, el mejor amigo de Leo, el padre de Jack. Sostenía una pequeña caja de herramientas, del tipo de metal, rayada y abollada por años de uso. Parpadeé, sorprendida. No éramos amigos cercanos. David y yo realmente conocidos. Nos saludábamos en eventos escolares, intercambiábamos cortesías durante las recogidas de los partidos de fútbol. Su esposa Karen y yo éramos un poco más amigables, pero David, él siempre era callado, se mantenía en sí mismo mayormente, un tipo agradable de sobra, solo reservado. Abrí la puerta, tratando de arreglar mi rostro en una expresión de bienvenida. David, hola. ¿Todo bien? Ofreció una pequeña y vacilante sonrisa. Parecía cansado. Noté líneas alrededor de sus ojos a las que no había prestado atención antes. Cambió la caja de herramientas en su mano. Hola, Sara. Perdón por molestarte. Espero que no sea un mal momento. Hizo un gesto vago hacia la casa. Leo le mencionó a Jack. Bueno, Jack me mencionó a mí que tu aire acondicionado estaba fallando otra vez. Dijo que estabas pasando un mal rato con el calor. Mis mejillas se ruborizaron ligeramente. Leo. Por supuesto. Mi dulce y preocupado hijo transmitiendo mis quejas menores a través de las líneas estatales. Oh, dije sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. Está luchando un poco. Sí, pero por favor, no tenías que venir. Ninguna molestia en absoluto, insistió, su voz baja y firme. Solo estaba trasteando en el garaje de todos modos. Pensé que podría echar un vistazo rápido si no te importa. A veces es solo una reparación simple, ya sabes. El filtro necesita cambiarse. Tal vez la línea de drenaje está obstruida. No era insistente, solo ofrecía. De pie allí en mi porche, con el sol golpeando, su oferta se sintió como algo más que solo arreglar un electrodoméstico. Se sintió como una pequeña amabilidad en un mundo que se había sentido cada vez más indiferente. Bueno, vacilé, luego retrocedí, abriendo la puerta más ampliamente. Eso es increíblemente amable de tu parte, David. Por favor, entra. No hagas caso al desorden. Entró, trayendo consigo el aroma de aserrín y tal vez un poco de aceite de motor. Era un olor extrañamente reconfortante, arraigado y real. La casa de repente se sintió un poco menos vacía con él de pie en la entrada, mirando a su alrededor, no con juicio, sino con una especie de observación silenciosa. No te preocupes por ningún desorden, dijo, sus ojos encontrando los míos brevemente. La vida pasa. No estaba equivocado. La vida ciertamente había pasado en esta casa. Alegría, risas, discusiones, lágrimas, y ahora esta quieta espera. Lo dejé pasar a través de la sala hacia el termostato, consciente de las motas de polvo danzando en la luz de la tarde que se filtraba a través de las persianas, consciente de la pila de correo sin abrir en la mesa auxiliar. Él me siguió, sus pasos sólidos sobre el piso de madera dura. Era extraño tener a otro hombre en la casa, alguien que no fuera Marco Leo.
No extraño de mala manera, solo diferente. Territorio desconocido. Se detuvo en el termostato. Escuchó el silbido que venía de los respiraderos. Sí, suena como si estuviera trabajando demasiado duro, murmuró más para sí mismo que para mí. ¿Te importa si reviso la unidad afuera primero? Para nada, dije. Está justo alrededor de atrás. Mientras él se dirigía hacia la puerta trasera, la caja de herramientas golpeando suavemente contra su pierna, me quedé un momento. ¿Por qué había venido? ¿Era realmente solo por el aire acondicionado? Leo debe haber sonado bastante preocupado. O tal vez David entendía algo sobre esta casa silenciosa, esta tristeza persistente. Tal vez no era solo el padre del amigo de Leo. Tal vez era solo un hombre amable notando que alguien podría necesitar una mano. Sacudí la cabeza, diciéndome a mí misma que no leyera demasiado en ello. Solo estaba siendo vecinal. Eso era todo. Aún así, un pequeño y desconocido aleteo comenzó en algún lugar profundo dentro de mí. No exactamente esperanza, sino quizás la posibilidad de ella. Lo seguía fuera hacia el calor opresivo. El aire colgaba espeso e inmóvil oliendo a asfalto caliente y hierba recién cortada de un patio de un vecino calle abajo. David ya se había arrodillado junto a la gran y ruidosa unidad de aire acondicionado al lado de la casa, la caja de herramientas abierta a su lado sobre el césped reseco. Se había quitado el panel principal, exponiendo las entrañas de aspecto intrincado de la máquina. Trabajaba con una competencia silenciosa, sus movimientos económicos y seguros. Había algo calmado en observarlo, la forma en que su ceño se fruncía ligeramente en concentración, la destreza de sus dedos mientras revisaba conexiones y apartaba hojas y escombros acumulados. Me apoyé contra el ladrillo cálido de la casa, con los brazos cruzados, observándolo. «¿Puedo traerte algo?», ofrecí después de unos minutos de silencio, interrumpido solo por el tintineo de las herramientas de metal y el zumbido del ventilador del aire acondicionado que luchaba. «Agua. Té helado». Él levantó la vista, limpiando una gota de sudor de su sien con el dorso de la muñeca. «Agua estaría genial, Sara. Gracias». Su sonrisa fue breve pero genuina esta vez, alcanzando sus ojos. Volví adentro. La frescura de la casa, inadecuada como era, un alivio después del calor abrasador. Llené un vaso alto con hielo y agua, los cubitos tintineando alegremente. Mientras estaba en el fregadero, atrapé mi reflejo en la ventana de arriba. Líneas tenues alrededor de mis propios ojos, el cabello recogido de manera desordenada, una mancha de tinta en mi mejilla del crucigrama. Me veía cansada y sola. Ver a David inesperadamente aquí, haciendo algo práctico y útil, destacaba mi propia inercia, la forma en que había dejado que las cosas se deslizaran, tanto literal como figurativamente. Cuando regresé, él estaba examinando las bobinas del condensador. «Creo que podría ver parte del problema», dijo, señalando con un destornillador. «Las bobinas están bastante sucias. Restringe el flujo de aire, hace que todo el sistema trabaje más duro y enfríe menos eficientemente. Sucede fácilmente con todo el polen y el polvo que tenemos por aquí». Lo explicó simplemente, sin hacerme sentir estúpida. «Probablemente podría usar una buena limpieza. Tengo un poco de limpiador de bobinas en la camioneta si quieres que le dé una oportunidad». «¿Lo harías?», pregunté, sintiendo una oleada de alivio. No sabría por dónde empezar. «Encantado», dijo, poniéndose de pie y estirándose ligeramente. Tomó el vaso de agua que le ofrecí, sus dedos rozando los míos brevemente. Una pequeña chispa, inesperada, como electricidad estática, pero más cálida. Retiré mi mano quizás un poco demasiado rápido. Él tomó un largo trago, su manzana de Adán moviéndose. «Gracias, Sara. Eso da en el clavo». Se dirigió hacia la calle donde su robusta camioneta estaba estacionada. Mientras él estaba fuera, me quedé junto a la unidad de aire acondicionado, mirando los cables y aletas expuestos. Se sentía simbólico de alguna manera. Mi vida se sentía un poco como eso. Componentes que no funcionaban del todo juntos de manera fluida, obstruidos con los escombros del pasado. David regresó con una botella de spray llena de limpiador espumoso. Lo aplicó metódicamente a las bobinas, la espuma expandiéndose y comenzando a gotear hacia abajo, llevándose la suciedad con ella. «Dejamos que esto repose un rato, luego lo enjuagamos suavemente», explicó.
Nos quedamos allí en un silencio agradable durante unos minutos, observando cómo el limpiador hacía su magia. El silencio no era incómodo. Sorprendentemente, se sentía diferente del pesado silencio dentro de la casa. Este era un silencio compartido puntuado por el canto de las cigarras y el sonido distante de niños jugando. Entonces, dijo David eventualmente, rompiendo el silencio mientras recogía una hoja suelta de la parte superior de la unidad. Leo está disfrutando sus clases. Era la pregunta estándar de padres, el puente que siempre usábamos. Lo está. Sonreí genuinamente esta vez. Ama la libertad. Se queja de la carga de trabajo. Cosas típicas de un estudiante de primer año. ¿Cómo le va a Jack? Igual. Rió suavemente, tratando de equilibrar la tarea de ingeniería con querer ir a cada fiesta en el campus. Karen se preocupa. Pero es un buen chico. Ambos lo son, acordé. Hablar de los chicos se sentía seguro, terreno familiar. Charlamos fácilmente por un rato, compartiendo anécdotas sobre sus travesuras de infancia, los desafíos de dejarlos ir, la extraña mezcla de orgullo y melancolía que venía con un nido vacío. Me sorprendió lo poco que realmente sabía sobre David, a pesar de que nuestros hijos habían sido amigos durante años. Sabía que trabajaba en gestión de construcción, que le gustaba pescar, que generalmente se le consideraba un tipo estable y confiable. Pero el hombre de pie a mi lado ahora, compartiendo un momento silencioso en el calor de la tarde, se sentía más complejo, más presente que la figura periférica que había conocido. Terminó de enjuagar las bobinas suavemente con la manguera, el agua llevándose la espuma sucia. Revisó algunas otras cosas, apretó una conexión, luego reemplazó el panel, asegurándolo firmemente. Muy bien, dijo, retrocediendo y limpiándose las manos en un trapo que sacó del bolsillo trasero. Veamos si eso ayudó. Volvimos adentro. Ajustó el termostato y esperamos. Dentro de 1 o 2 minutos, el aire que salía de los respiraderos se sentía notablemente más fresco, más fuerte. El sonido de silbido se había ido, reemplazado por un zumbido silencioso y eficiente. El alivio me invadió. David, eso es asombroso, exhalé, una sonrisa genuina extendiéndose por mi rostro. Muchas gracias. No sé qué habría hecho. Me alegra haber podido ayudar, dijo, apoyándose contra el marco de la puerta, esa sonrisa silenciosa de vuelta otra vez. A veces son las cosas simples. Miró alrededor de la sala de nuevo, su mirada deteniéndose por un momento en una foto enmarcada de Mark, Leo y yo en la repisa de la chimenea tomada en unas vacaciones en la playa años atrás. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Se pone silencioso, ¿verdad?, preguntó, su voz gentil. La pregunta quedó suspendida en el aire, simple pero profunda. No se trataba solo de que la casa estuviera vacía. Él sabía. Él entendía. Mi garganta se apretó. Solo pude asentir, incapaz de hablar por un momento. La charla fácil sobre los chicos se disolvió, dejando algo más vulnerable expuesto entre nosotros. Él no solo estaba arreglando mi aire acondicionado. Estaba viendo las grietas en mi compostura, el polvo en mi vida, y no estaba juzgando. Lo estaba reconociendo. Y en ese momento, la conexión se sintió asombrosamente real, más profunda de lo que años de pequeñas charlas en las gradas jamás habían permitido. El aire acondicionado zumbaba suavemente, eficientemente ahora, empujando aire fresco a la habitación, un contraste marcado con el calor pesado afuera, y la súbita e inesperada calidez que se extendía en mi pecho. David todavía estaba apoyado contra el marco de la puerta, su mirada pensativa, ya no mirando la fotografía, sino a mí. Había una apertura en su expresión que no había visto antes, una vulnerabilidad que reflejaba la mía. «¿Sabes?», empezó, luego vaciló, frotándose la nuca. Karen y yo pasamos por un momento difícil hace unos años antes de que Jack se fuera a la universidad. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa entonces, también. Razones diferentes, el mismo sentimiento. Me sorprendió su franqueza. Karen siempre parecía tan puesta a punto. Su vida familiar, la imagen de la estabilidad suburbana. Era un recordatorio de que nunca realmente sabes lo que sucede detrás de las puertas cerradas, detrás de las sonrisas educadas en las funciones escolares. Lamento oír eso, dije suavemente. ¿Está todo bien ahora? Él asintió lentamente. Sí, mayormente.
Lo superamos. Tomó esfuerzo, pero ese sentimiento, ese eco en una habitación vacía, lo recuerdo. Su honestidad era desarmante. Arrancó otra capa de mi propia reserva. Me encontré queriendo compartir algo real a cambio, algo más allá de las cortesías habituales. Son las noches, admití, las palabras saliendo a borbotones antes de que pudiera cuestionarlas. Después de la cena, Mark y yo siempre teníamos nuestras rutinas, veíamos la televisión, hablábamos sobre nuestro día. Ahora soy solo yo y el control remoto, pasando canales que ni siquiera veo. No había dicho eso en voz alta a nadie. No realmente. No con ese nivel de honestidad cruda. Él no ofreció lugares comunes ni respuestas fáciles. Solo escuchó, sus ojos sosteniendo los míos. Las rutinas son difíciles de romper, dijo en voz baja. Más difíciles aún cuando no hay nadie allí para compartir las nuevas. Se apartó del marco de la puerta y dio un paso más adentro de la habitación, cerrando la distancia entre nosotros ligeramente. Hizo un gesto hacia la cocina. ¿Te importa si me lavo las manos rápidamente antes de irme? Oh, por supuesto, dije, azorada por un segundo por el cambio de vuelta a lo práctico. Al final del pasillo, primera puerta a la izquierda. Él asintió y se dirigió por el pasillo. Me quedé allí un momento, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo que debería. Esta conversación se sentía significativa, cargada con una corriente subterránea de experiencia compartida, de comprensión no dicha. Era más íntima que cualquier conversación que hubiera tenido en mucho tiempo, tal vez nunca, con alguien a quien apenas conocía. Cuando regresó secándose las manos con una toalla de papel, el breve hechizo parecía haberse roto ligeramente. Recogió su caja de herramientas del piso de la entrada. Bueno, espero que eso mantenga las cosas frescas para ti por un tiempo, dijo, su tono de vuelta a ser más vecinal. Si vuelve a fallar, no dudes en llamar. En serio, no lo haré. Prometí. Y David, gracias. Realmente no solo por el aire acondicionado. Él encontró mi mirada de nuevo y la comprensión estaba de vuelta en sus ojos. Cuando quieras, Sara. Alcanzó el pomo de la puerta, luego se detuvo, volviéndose ligeramente. Escucha, dijo, su voz más baja otra vez. Esto podría ser adelantarme, pero si alguna vez solo quieres, ya sabes, no enfrentar la noche silenciosa sola. Tal vez tomar un café en algún momento o solo hablar. La oferta quedó suspendida en el aire, inesperada, gentil. No era un coqueteo, no de la manera en que algunos hombres podrían haberlo significado. Se sintió como una extensión de la amabilidad que ya había mostrado, una oferta de simple compañía. La soledad reconoció la soledad. Mi garganta se sintió espesa otra vez. Parte de mí, la parte cautelosa que había mantenido a todos a distancia durante 2 años, quería declinar educadamente, retirarse de nuevo a mi caparazón seguro y silencioso. Pero otra parte, la parte que se sentía calmada por su presencia silenciosa, por su comprensión, sintió un destello de otra cosa, una posibilidad. Me gustaría eso, David, me oí decir, las palabras suaves pero claras en el aire fresco. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, iluminando sus rasgos. Sí. Sí, confirmé, logrando una pequeña sonrisa propia. Está bien, dijo, pareciendo genuinamente complacido. Está bien, bueno, te haré saber. Abrió la puerta, la brillante y caliente luz del sol inundando la entrada. Me dio una última mirada, una mirada que contenía calidez y una conexión recién encontrada, luego salió al porche. Nos vemos por ahí, Sara. Nos vemos, David. Lo observé caminar por el sendero hacia su camioneta, su caja de herramientas balanceándose ligeramente a su lado. Entró, arrancó el motor y dio un breve saludo antes de alejarse de la acera. Cerré la puerta lentamente, apoyando mi frente contra la madera fresca por un momento. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero esta vez el silencio se sentía diferente. No estaba vacío. Estaba lleno del eco de la vulnerabilidad compartida, el zumbido de un aire acondicionado reparado, y la sorprendente y tentativa promesa de una nueva conexión. Caminé de vuelta a la mesa de la cocina, miré el crucigrama a medio terminar y me di cuenta de que ya no tenía ganas de terminarlo. Algo había cambiado, no solo en la temperatura de la casa, sino dentro de mí. Una pequeña e inesperada reparación había tenido lugar,
Y no tenía nada que ver con bobinas o refrigerante. Los días siguientes a la visita de David se sintieron diferentes. El aire acondicionado zumbaba agradablemente, un recordatorio constante de su inesperada amabilidad. Pero más que eso, el peso opresivo de la soledad parecía haberse levantado solo un poco. No se había ido por completo, por supuesto. El duelo y la soledad no desaparecen de la noche a la mañana, pero la posibilidad de conexión, la vulnerabilidad compartida en esa conversación, había abierto una pequeña ventana en la habitación cerrada en la que se había convertido mi vida. Me encontré ordenando la casa con un poco más de energía, despejando la pila de correo, incluso comprando algunas plantas con flores nuevas para el porche. Cosas pequeñas, pero se sentían significativas. No había oído de David de inmediato, y eso estaba bien. Su oferta no se había sentido como algo que demandara urgencia. Era una sugerencia silenciosa, dejada suavemente sobre la mesa, y confiaba en que él haría un seguimiento cuando el momento se sintiera correcto para él también. Había un sentido de respeto mutuo en ese entendimiento no dicho que apreciaba profundamente. Alrededor de una semana después, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola Sara, soy David Miller. Espero que el aire acondicionado todavía se esté comportando. Pensando en tomar un café en The Daily Grind mañana por la mañana alrededor de las 10 si estás libre y todavía interesada. Mi corazón dio un pequeño salto. Sonreí mientras respondía. Hola, David. El aire acondicionado está perfecto. Gracias. Y sí, las 10 mañana suena encantador. Nos vemos entonces. La mañana siguiente, me tomé un poco de cuidado extra preparándome. Nada drástico, solo elegí una blusa que me gustaba, me puse un toque de máscara. Se sentía bien tener una razón, por simple que fuera. The Daily Grind estaba ajetreado, lleno del aroma de café y productos horneados. Vi a David sentado en una pequeña mesa cerca de la ventana, ya sosteniendo una taza. Levantó la vista mientras me acercaba, y su rostro se iluminó con esa cálida y silenciosa sonrisa. Buenos días, Sara. Buenos días, David. Sentarme frente a él se sintió sorprendentemente natural. Pedimos café, un latte para mí, café negro para él, y la conversación fluyó fácilmente, retomando casi donde la habíamos dejado. Hablamos más sobre nuestros hijos, sus ajustes a la vida universitaria, nuestras propias experiencias con el nido vacío. Él me contó un poco sobre su trabajo, los desafíos y las satisfacciones de gestionar grandes proyectos de construcción. Yo hablé sobre la biblioteca donde voluntariaba a tiempo parcial, las personas que conocía allí, el consuelo que encontraba en los libros. Descubrimos intereses compartidos, un amor por las películas antiguas, senderos de hiking que ninguno de nosotros había explorado en años, una aversión mutua por la televisión de reality. Pero más importante, hablamos sobre las cosas más silenciosas también. Él habló sobre las complejidades de su largo matrimonio, la forma en que las personas cambian con el tiempo, el esfuerzo que toma mantenerse conectados, no quejándose, solo observando, reflexionando. Y me encontré compartiendo más sobre Mark, no solo la tristeza de su pérdida, sino la forma de nuestra vida juntos, lo bueno y lo desafiante. David escuchó pacientemente, atentamente, su mirada firme y compasiva. No había juicio, no había incomodidad, solo aceptación silenciosa. Se sentía increíblemente liberador hablar así, ser vista no solo como la mamá de Leo o la viuda de Mark, sino como yo misma, una mujer navegando las corrientes impredecibles de la mediana edad. Una hora se deslizó como minutos. «¿Sabes?», dijo David, revolviendo el último de su café en su taza. «Es agradable hablar con alguien que lo entiende. La cosa de la casa silenciosa, la parte de descubrir qué viene después». «Lo es», acordé sinceramente. «Gracias por sugerir esto, David, y por todo». «El placer es mío, Sara», dijo, sus ojos encontrando los míos a través de la mesa. Ahí estaba otra vez esa chispa de conexión, más profunda ahora, construida sobre palabras compartidas y comprensión. No era romántico, no exactamente, pero era profundamente emocional, un encuentro de dos almas que habían encontrado un consuelo inesperado en la compañía del otro. Mientras salíamos de la cafetería, parpadeando en el brillante sol de la mañana, no había incomodidad sobre lo que venía después. Ninguna presión. «Debería irme», dijo. «Tengo una inspección en el sitio».
Y yo tengo mi turno en la biblioteca, respondí. Bueno, vaciló por solo un segundo. Tal vez podríamos hacer esto otra vez en algún momento. Me gustaría mucho eso, dije, y lo decía en serio. Él sonrió. Una sonrisa genuina y amplia esta vez. Está bien. Cuídate, Sara. Tú también, David. Lo observé caminar hacia su camioneta otra vez, pero esta vez se sintió diferente de la primera. No era solo alivio o sorpresa. Era un silencioso sentido de esperanza, un sentimiento de salir de las sombras, aunque solo un poco. Esa visita, impulsada por un aire acondicionado defectuoso y la preocupación de un hijo, había llevado a algo completamente inesperado. No un romance arrollador, no un cambio de vida dramático, sino algo más silencioso, más sutil, y quizás más significativo. Una conexión forjada en vulnerabilidad compartida, respeto mutuo y la simple necesidad humana de ser visto y entendido. La casa todavía estaba silenciosa cuando llegué a casa, pero ahora el silencio se sentía menos como un final y más como un espacio esperando a ser llenado, no necesariamente con ruido, sino con la gentil presencia de la posibilidad, del crecimiento personal, y el silencioso despliegue de lo que viniera después. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista.